Y bienvenidas y bienvenidos todos y todas a la quinta mesa de co-creación para la sensibilización en tratamientos de salud enfocada a las personas LGBT+. El objetivo es generar acciones colaborativas justamente en materia de salud y que vayan enfocadas a la población objetivo que acabamos de mencionar. A continuación, le voy a hacer el uso de la voz a mi colega Andrea del equipo de Estado Abierto para que pueda dar lectura al orden del día y continuar con los siguientes puntos. Adelante. Hola, buenas tardes. Si no me llego a escuchar bien, me avisan. Vamos a ver lo de la orden del día de los temas que vamos a ver hoy. Bueno, primero vamos a dar lectura y aprobación de este orden del día. Vamos a ver lo del registro de asistencia de las personas que estamos ahorita en la mesa. La recapitulación de las acciones. ¿Qué vamos a tratar hoy? Pues vamos a validar lo del cuestionario sobre servicios de salud, que ya les habíamos mandado, que está en el Drive y que ustedes han hecho los comentarios a varias de las cuestiones que están en este cuestionario, ¿no? También vamos a tener una ronda de intervenciones de las personas que participamos para dar parte a la ronda de conclusiones, de lecturas y, bueno, posteriormente dar lectura de acuerdos y votación y el cierre. Entonces, para empezar, vamos a empezar con, voy a dejar de compartir, con la lectura de las participantes que estamos aquí en la mesa. Entonces, me parece que están las personas de balance, ¿verdad? Si pueden decir su nombre, por favor. Sofía Jiménez Puire, coordinadora del programa. Hola, bienvenida. Hola, gracias. Amir Samaria León González, oficial de incidencia y liderazgos del programa Identidad Sexual. Hola, bienvenida. Vamos a dar parte a, me parece que también está la alcaldía Miguel Hidalgo, si pudieras decir tu nombre. Creo que estaba conectada, a lo mejor no nos escucha, pero sí la tengo aquí a Sandra González. Posteriormente, me parece que están los de Civiso también. No sé si puedan decir su nombre. Así es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ulises Pineda, coordinador de diversidad. Hola, Ulises, bienvenido. Bueno, me parece que ahorita no se han conectado más personas, entonces estamos las personas voy a volver a compartir la presentación para que podamos ver quiénes estamos. Estamos las de Balance, Alcaldía Miguel Hidalgo, Civiso, y bueno, yo me presento, ya me conocen ustedes, soy Andrea Angelini, del equipo de Estado Abierto, y bueno, ya Soledad también que ya se presentó. Entonces, continuamos con la presentación correspondiente. ¿Continúo yo, Sole? Sí, ya de aquí, bueno, antes de continuar, queremos agradecerles su presencia en nombre de la comisionada María del Carmen Nava Polina, que es la que encabeza todos los trabajos del equipo de Estado Abierto, que está muy al pendiente de todos los avances que hemos logrado hasta el momento. Y aquí vamos a recapitular nuevamente las acciones a realizar. Es un folleto que está enfocado en temas de salud, que abarque la parte de salud mental, sexual y corporal, ¿no? Justamente para eso es el cuestionario que hemos trabajado de manera colaborativa y vamos a validar a continuación, con la finalidad de que generemos los insumos para el desarrollo de estos folletos, ¿no? Que una vez que estén generados, vamos a difundirlo ampliamente, para que llegue a las personas que les interesa. Por supuesto, después del folleto vamos a georreferenciar los servicios a través de Google Maps, esto con la finalidad para que tengan otra forma de acceso mucho más rápido, por ejemplo, a este mecanismo georreferenciado que muchas veces es práctico, y también a partir lo que tenemos que detonar también en paralelo son una de las cosas que habían sugerido al inicio, preparar pláticas o acciones de sensibilización enfocadas a las personas que tienen las unidades e instancias de salud básica, ¿no? Para aquí
En la sesión pasada estaba también el Hospital General de México, el Servicio de Salud Pública, con ellos vamos a ver juntamente con ustedes, bueno, Civiso, Balance, ¿no? Las alcaldías aquí presentes, para que puedan, o sea, podamos estructurar estas pláticas y generar el vínculo para que se puedan impartir, ¿no? Y después, por supuesto, sería explorar la opción de contar con un micrositio para la difusión y visualización de información estadística que es de interés de nuestra población. Ahora, si quieres, André, dejar de compartir, vamos, para que pueda yo compartir a continuación lo que es el documento colaborativo de la propuesta de cuestionario. Sandra González me dice que tiene problemas con el micrófono, pero pues cualquier cosa, si gusta, Sandra, ponernos en el chat lo que desees compartir en el grupo. Muchas gracias, Andrea, y por ahí estamos al pendientes del chat, Sandra. Aquí, bueno, pues por supuesto está el texto del cuestionario, el objetivo, que ya tenemos, por ejemplo, una sugerencia de proponer agregar cómo fue la atención recibida en los espacios o centros de salud de la Ciudad de México, eso para ampliarlo, y sería conocer la opinión sobre la satisfacción del servicio de salud recibido, en la Ciudad de México, perfecto, y a partir de las respuestas se contará con información de utilidad para el desarrollo de folletos que incluyan datos de los centros de salud en lo que a través del personal se brindaron servicios que hicieron sentir seguras a las personas. Es algo de lo que Sofía y Amir comentaban la sesión pasada, ¿no? Que para poder hacer justamente este folleto era importante conocer si existían ya este tipo de centros de salud, ¿no? O sea, donde la comunidad se sienta segura. Por supuesto, es un cuestionario de forma anónima. Aquí, por la propia naturaleza del cuestionario, algo que platicábamos la vez pasada, no sé qué, a lo mejor no es muy conveniente difundirlo en redes sociales porque nos exponemos a que sean completados por personas que no estén vinculadas a la comunidad, empiecen a arrojar respuestas tan solo por responder y puedan hacer un sesgo en la información y se pierda el objetivo ulterior que persigue este cuestionario. Por eso, uno de los puntos que vamos a ver el día de hoy, después de validar este cuestionario, es ver cómo podemos hacerlo llegar a las personas que son de la comunidad, ¿no? Para que ellas los puedan responder. Y bueno, una de las propuestas de reactivos es qué características de sexo te identificaron al nacer. Aquí, por ejemplo, nos está sugiriendo Ulises que el consejo específico es características sexuales. No entiendo muy bien la razón de preguntar esto al inicio, y si es así, entonces propondría con qué género se te asignó al nacer. No sé qué piensan. O sea, aquí tenemos en la pregunta 3, que es en cuanto a género, ¿cómo te identificas? O sea, sí podemos poner... O sea, aquí cambiamos sexo por el género con el que te identificaron al nacer. Y aquí Parece que Sofía levantó la mano. Sí, adelante, Sofía. Adelante. Sí, o sea, justamente lo que iba a decir es, o sea, bueno, dentro, o sea, como les comentábamos, ¿no? Está la dimensión de si hay una diversidad en la corporalidad, ¿no? Entonces, que tendría que ver con la población intersex, y entonces eso se atiende ya con la pregunta 2, de si se nació con características intersexuales. Entonces, yo creo que sí, para lo primero sí sería, o sea, sí es a partir de las características de sexo, pero creo que lo que podríamos decir es como propone Ulises, o sea, con qué género se te asignó al nacer. Inclusive se podría poner niña o niño, en lugar de mujer y hombre. Y no sería características de género, sería con qué género, vamos. O inclusive, bueno, ¿qué género se te asignó al nacer? Si quieren lo escriben en el chat. Perdón, aquí Ulises, Sandra, no sé si están de acuerdo que a lo mejor pongamos la pregunta que había formulado Ulises, ¿con qué género se te asignó al nacer? ¿No? Si están de acuerdo, ya de una vez entiendo, Sofía, que
que estarías de acuerdo también en que lo formulemos de esta manera. Si están de acuerdo, lo realizamos en este momento y ya pasamos al siguiente. Cualquier cosa para Andy, si me ayudas con lo del Sí, chat. Sandra González dice que está de acuerdo y Sofía dice que está bien que diga qué género se te asignó al nacer. ¿Con qué género se te asignó al nacer o se te identificó al nacer? Ok, perfecto. Luego aquí están, todas las personas tenemos características sexuales. Aquí igual podría ser algo más directo. ¿Eres una persona intersex? Sí o no. Entonces, aquí entiendo que es prácticamente una pregunta que no sé, Sofía, cómo ven, que podamos poner directamente si eres una persona intersex sí o no. Aquí en este caso Ulises y Sofía tienen levantada la mano. No sé quién quiere empezar Adelante. adelante. Si gusta Sofía y después Ulises. Gracias. Ay, Bueno, aquí Sofía. Muchas gracias, Sofía. Dos comentarios. El primero, en cuanto a lo que mencionaba Sole al inicio, creo que para evitar justamente esto de que comentabas que pudieran como contestar por contestar, ahí podríamos echar mano de la Secretaría de Salud, tanto local como federal, para saber cuáles son esos espacios o en determinadas especializaciones en cuanto a las atenciones médicas estarán asistiendo a las personas LGBTI más. Ahí creo que podríamos como ver para dónde para que pudiéramos como evitar ese sesgo. Y número dos, respecto de lo que estamos comentando, si bien estoy de acuerdo con la propuesta de las preguntas y la manera de abordarlas, creo que el sesgo que sí podríamos tener es que la población no esté familiarizada con estos conceptos. O sea, que quienes pudieran responder digan, ¿qué es eso de que se me asignó al nacer un género? ¿No? Y también qué significa eso de características sexuales, ¿no? O incluso en una de estas podríamos hablar como de qué pasaría con que no supiéramos qué sería lo intersex. Ese es el otro sesgo que me quedé pensando después de haber hecho las observaciones al cuestionario, que quizá podríamos encontrar incluso, eso únicamente lo pongo sobre la mesa, que pudiéramos pensar incluso en alguna otra forma de abordar estas preguntas sin que pudiéramos que tener forzosamente que ir a estos conceptos. gracias, Ulises. Otra de las opciones es, creo que es importante poner un breve glosario de términos, ¿no? Justamente, qué es, incluso se da en la actualidad, o sea, la diferencia o la confusión de lo que es género y sexo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una persona intersex? Para que ellos se puedan definir, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, van a ser poquitos casos, poquitas definiciones, pero sí va a valer la pena, o ponerlo, no en los serios términos porque pueden ser poquitos, pero sí poner como una especie de nota y que pueda ir aquí, o sea, como la definición de género, ¿no? Para que la persona sepa a qué nos estamos refiriendo con lo que estamos pidiendo. Creo que puede llegar a ser algo así. Y lo otro, sí, lo que nos comentaban de servicios de salud pública, es que es la cuestión de que no tienen, digamos, centros de salud que vayan enfocados a la población, a una población específica, ¿no? O sea, es decir, que atienden sin discriminación por ningún motivo a todas las personas, o sea, sean de la comunidad LGBT o no lo sean. En ese sentido, en cualquier centro de salud pueden atender, o sea, pueden brindar cualquier tipo de atención. El tema es saber, a partir de las problemáticas de salud que tienen generalmente, dónde es que han sido atendidos para poder empezar a categorizar, o bueno, generalmente, o sea, hay problemas vinculados a la salud sexual, que está, o por ejemplo, con el tema de las personas que se inyectan aditamentos, o sea, modelantes, donde identificar dónde es que pueden ser atendidas, ¿no? Para recibir atención o si tienen algún padecimiento de salud que sea específico en la comunidad.
hemos tratado de indagar, o sea, por lo menos con servicios de salud pública, y nos comentaban que en todos los centros de salud atienden a cualquier persona, ¿no? Entonces, básicamente, creo que este cuestionario pues, nos va a ayudar un poco a delinear eso y, por supuesto, buscar el acercamiento directo, por ejemplo, con el Hospital General de México, con la Secretaría de Salud, para que nos puedan brindar un poco más de información, de tal manera que podamos hacer ese engrane, o sea, que nos dé justamente la información que va a ser, que nos va a servir para el armado de ella. Y sí, y ahora sí, ya, adelante, Sofía, perdón. No te preocupes. Bueno, o sea, sí concuerdo en que necesitamos, o sea, lo ideal es tener un lenguaje simplificado, ¿no? Y entonces que las preguntas sean lo más transparentes posibles. Inclusive, yo creo que si podemos ahorrarnos el glosario, sería mejor. Pero sí, o sea, podemos ir viendo en función de lo que logremos hacer con las preguntas. Pero, por ejemplo, o sea, la primera pregunta podría traducirse como, cuando naciste, ¿se dijo que eras niño o niña? ¿No? Y entonces, o sea, ahí es como lo más transparente sin tener que hablar de género o demás cosas. Lo de la intersexualidad es un tema un poquito complejo porque muchas personas intersex no necesariamente se nombran o se entienden de esa manera o ni siquiera saben que son intersex. Entonces, hay de dos, ¿no? O preguntamos a través, o sea, buscamos obtener esa información de las personas que se identifiquen como tales y entonces te identificas como persona intersex, entonces sabes lo que significa. Bueno, hay que así poner la aclaración porque mucha gente confunde intersex con alguna identidad trans o no binaria y no es lo mismo, entonces como que ahí sí, a lo mejor sí pudiera beneficiarse de ese asterisco que estás poniendo. Y, o sea, lo de las propuestas de características intersexuales era como justo en ese sentido de quizá no se nombran como intersex, pero que no saben que en su cuerpo hay características que no se alinean como al canon. Quizá lo más sencillo sí sería como te identificas como persona intersex y nuevamente aclarando qué significa ser intersex y ya. Y sí, o sea, creo que es más o menos, o sea, no había revisado el documento desde que los comentarios de Ulises, entonces igual y no sé si quieren como que resolvamos todo en esta llamada o si todavía hay otro periodo. Podríamos ver, tratar de ver qué tan rápido podemos avanzar en esto, pero creo que, o sea, aquí con qué género se te asignó al nacer, creo que puede estar claro si es niño o niño, y a lo mejor acá puede ser si tienes características corporales, o sea, que son distintas al género que te asignaron al nacer, ¿no? Eso a lo mejor puede, o sea, no sé, te podemos para replantear la pregunta de una manera como más clara para que le dé luz a la persona que vaya a responder. Pero ¿cómo proponen que sea así directamente? Que quede así, ¿eres una persona intersex y poner la definición de que es intersex? O poner a lo mejor alguna pregunta que no diga directamente intersex, pero que nos dé la pauta de que esa persona es o no es intersex. Si tienen la mano levantada o algo, si gustan, abran el micrófono directo porque como no los puedo ver. Sí, aquí nada más del tema anterior, solamente Ulises volvió a hacer énfasis en el tema de que, sí me escuchan bien, ¿verdad? De Sí. que, bueno, hace falta un buen trabajo de transversalización del enfoque de igualdad y no discriminación. El único espacio es la llamada clínica trans. Bueno, el que está de acuerdo, igual este apartado directo, hablarlo con esas poblaciones. Es respecto a lo que estábamos platicando. Ok. Si les parece, esta la dejamos así y en lo que pensamos y vamos avanzando a la siguiente, ¿no? Aquí esto es, o sea, en cuanto a género, cómo te identificas, si es mujer, hombre, personas dentro del espectro no binario u otro. Ok, a ver, estoy viendo con esta, creo que no hay comentarios, ¿no? O aquí, si eres una persona trans y quitar la tercera opción. Ok, esto sería quitar la opción de persona dentro del espectro no binario.
veo que tienen la mano levantada. A ver, esperen. Adelante Ulises, Sí. luego Amir y luego Sofía. Sofía. Si gustan, Ulises, no lo veo. Si quieres, a lo mejor Sofía. Y ahorita después a mí. Creo que Amir levantó primero la mano. sí, Amir, adelante. Gracias. Sí, mi intervención solo era también de acuerdo al lenguaje que se está manejando aquí en esa propuesta de la encuesta, que sí considero, al igual que dice Sofía, que debe ser un lenguaje más coloquial y que sea como accesible porque es para público, ¿no? En general, en tanto sean parte de la comunidad LGBT+. Y respecto a lo del glosario, no considero que sea tan eficiente como ponerlo en un link aparte, perdón, porque es probable que las personas no entren a ese link. Entonces, propongo que se ponga como una breve definición después de la pregunta. Por ejemplo, en la número 2 sobre personas intersex, perdón, podemos agregar una breve definición como una persona intersex es tal y tal que presenta tales características, y igual lo puedo poner directamente en el documento. Y también agregarlo a la pregunta 4 y 3, ¿no? Definir como qué es una persona dentro del espectro no binario y qué es una persona trans. Creo que eso facilitaría mucho para las personas que estén contestando. Gracias. Sin duda, gracias ahí por las recomendaciones. Escucha ahora sí Sofía y luego Ulises. Bueno, diferenciando las preguntas 3 y 4, creo que la tercera está bien en cómo está, o sea, eso de plantear el espectro no binario y demás. Lo de considerarse una persona trans, o sea, leyendo el comentario de Ulises, la formulación la sugerimos por una encuesta que llevamos a cabo en Balance hace poquito y que justamente construyéndola con personas trans y no binarias, eso, ¿no? O sea, como que el asunto de considerarse una persona trans, especialmente para las personas no binarias, es una cuestión que no es tan sencilla como puede serlo para las personas trans que sí son binarias. Entonces, por eso la propuesta, la tercera opción de no del todo, no estoy segura, porque también hay personas que cuestionan su género, ¿no? Igual y son personas transbinarias, pero que no están, ¿no? Y sí, o sea, no dejarlo como en este asunto del verbo ser, porque sí puede ser como una cuestión más compleja o sea, bueno, sí encontramos al menos en nuestro ejercicio de la encuesta que muchas personas sí respondían con el no estoy seguro o no del todo, entonces como que sí es una respuesta pertinente. Ok, como ven, Ulises también, por la cuestión de que veo el comentario que las recomendaciones que le han hecho en varios espacios, lo que han escuchado en varios espacios académicos y militantes, que lo mejor es dejar mujer, hombre y otro, para que la persona pueda especificar su identidad de género, ¿no? Entonces, pero bueno, también está el argumento que comentó Sofía, entonces nada más sería ponernos de acuerdo. ¿Qué opinan en este punto? Si dejamos la opción C y D, o sea solo la A, mujer, hombre u otro. Eso, pues ahí lo que comente. Me parece que Ulises ya no lo veo conectado. Igual tuvo problemas de alguna conexión. Espero que ahorita se vuelva a incorporar a la mesa. Ok, entonces por el momento lo dejamos así de alguna forma. Luego es si te consideras una persona trans, y lo que está diciendo, lo que se sugiere es directamente si en lugar de te consideras, es si eres una persona trans y nada más que haya sí o no, y no estoy segura, no del todo. No sé qué opinan con esta sugerencia. Creo que ahí está, por ahí está Ulises otra vez, pero como ven Sofía y Amir con esta cuestión, tomamos en cuenta, o sea, la recomendación o lo dejamos. Sí, creo que ahorita hubo una pequeña confusión, perdón, del comentario anterior que hice era precisamente respecto a esta pregunta, o sea, donde justamente yo decía que, o sea, realmente creo que, o sea, la sugerencia de esa redacción fue porque en nuestra experiencia hablando, o sea, encuestando a esta población, particularmente a la población no binaria, sí encontramos que hay muchas personas que recurren a esa tercera modalidad de respuesta y que el proceso de nombrarse trans o de considerarse trans es más complejo del que simplemente decir eres o no eres, ¿no? Entonces, o sea, creo que es una manera más,
precisa y quizá gentil de alguna forma como para realizar esa pregunta con esta población. Y en cuanto a lo anterior, creo que, o sea, entiendo lo que mencionaba Ulises del espectro, o sea, también encontramos, o sea, igual en la encuesta que nosotros llevamos a cabo, sí ofrecíamos como esta opción, ¿no? Así como personas no binarias, también porque políticamente o sea, creo que también no se vería súper bien de parte como de llevar a cabo esta encuesta, como nada más ofrecer un binario de mujer u hombre. O sea, si no ponemos una opción como no binaria, creo que, o sea, sí está la opción de otro, pero vaya. O sea, creo que hay muchas personas que se identifican tal cual como personas no binarias o dentro del espectro no binario. Obviamente el otro, pues de alguna forma, igual les va a posicionar en ese paraguas, ¿no? Pero probablemente también para la codificación de los datos sea más sencillo. En fin, o sea, en todo caso sabemos que estamos hablando de disidencias de género, ¿no? Perdón, ahí podemos dejarlo y ver cómo responden y bueno, cualquier cosa incluso podemos agarrar y ver por cuál se inclina la comunidad o con qué se van sintiendo, o sea, más cómodo, ¿no? Al final del día, pues no pierde el sentido de la información que queremos obtener, entonces creo que lo podemos dejar. Y aquí es en cuanto a relaciones sexuales, suele tener relación con, y aquí hay una propuesta que es hablar de prácticas sexuales, sin embargo, o que no hay claridad, o sea, si es necesario preguntar, y en ese caso harían falta otras categorías como hombre, H y MSM, ¿no? Ahí la idea de preguntar el por qué, con qué tipo de, o sea, con quienes tienen relaciones sexuales, es para identificar las problemáticas en materia de salud sexual que puedan enfrentar, entiendo, la comunidad. Cualquier cosa, Sofía, si no, ahí me comentas o amplías la información del motivo de hacer esta pregunta, ¿no? O qué es lo que nos puede arrojar. Pues justamente, Aquí, sí. o sea, bueno, yo desde la primera revisión, o sea, sí mencionaba que me llamaba la atención que lo limitáramos a lo sexual porque pues sí podemos tener relaciones homoeróticas, por así decirlo, que no se limiten a lo sexual y que sí nos clasificarían dentro pues, de la disidencia, por supuesto. Entonces, no sé, o sea, sí preguntaba yo creo en algún comentario como de qué es lo que queremos saber, ¿no? Porque, o sea, sí, lo de las prácticas sexuales sí influencia, por ejemplo, el tema de la salud sexual, pero, o sea, no necesariamente, o sea, el simple hecho de tener una relación afectiva, ¿no? Como romántica con una persona de nuestro mismo género, ya significa, o sea, aunque no haya relaciones sexuales de promedio, o el simple hecho de sentir atracción y de saberse disidente, o sea, ya implica como consecuencias dentro de la salud general, ¿no? O sea, ya implica fenómenos de discriminación, implica fenómenos de estigma y no sé, o sea, por eso también preguntaba como por qué se había formulado esa pregunta en primer lugar exclusivamente desde lo sexual. Sí, ahí pues justamente, pues por eso hacemos esto colaborativo para que a partir de sus experiencias puedan también abonar, ¿no? A lo mejor tratar de ver, o sea, las opciones que efectivamente arrojen respuestas útiles, ¿no? Entonces ahí entiendo, nada más, ¿qué es? Perdón, ahí HSH y MSM. Para hombres que poder... tienen sexo con hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo quieren que formulemos estas alternativas? Estoy viendo también otro comentario que es interesante que se especifique sexuales y nos va a dar información acerca de las prácticas, ¿no? Si las respuestas hacen referencia a la corporalidad más que el género de las parejas sexuales, pues con la respuesta no nos queda claro si son cis o trans y eso tiende a prácticas distintas, pero no en sus relaciones afectivas o lo que podríamos considerar su orientación sexual.
Entonces, aquí también surge una propuesta, también sería especificar si se habla de mujeres y hombres cis o trans, o si no se quiere hacer alusión a los genitales o corporalidad de las personas, aunque duplicaría el número de incisos, ¿no? Aquí, en cuanto a relaciones sexuales y afectivas, ¿no? Sofía nos pone un comentario. ¿De qué pregunta te refieres? Donde dices cambiaron las respuestas desde que hice ese comentario. Sí, o sea, por ejemplo, el comentario sea parte como la observación de no sabemos si son personas trans o cis, y entonces desde entonces se modificó las respuestas y se agregaron hombres trans, mujeres cis, etcétera. Ah, ya. Entonces como que está un poquito desfasado, como que el comentario ya no es del todo apropiado para lo que está actualmente. Pero sí, o sea, sí podría ser en cuanto a relaciones sexuales y o afectivas. Y o afectivas. Ahí. En las 5, ok. Correcto. Y o afectivas, ok. Perfecto, entonces con esto quedaría bien ya esta pregunta. O sea, si no tienen comentarios, ya para pasar a la siguiente. Yo avanzo, perdón, no veo si tienen la mano levantada, pero con eso quedaría. Luego, ¿con qué frecuencia acudes a servicios médicos, ¿no? De dentista, de dermatología, consulta general, ginecología, urología, psicología u otro, ¿no? Y aquí habla de periodicidad, ¿no? Que va desde la mensual hasta anual o algún otro periodo. Esto para saber qué tan frecuente hacen uso de los servicios de salud. Nos va a dar la pauta de si, o sea, van de manera recurrente o van de manera esporádica. Y luego, si conocen algún centro de salud general o especializado para personas de la comunidad LGBT, aquí estaba, o sea, lo adecuado sería entonces LGBTIQ+. Ok, perfecto. Aquí con base en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces así podría, o sea, para homologar todo a estas siglas, ¿no? Y que vaya bien identificado. Y luego, en el caso de que la respuesta haya sido sí, si ofrecen servicios gratuitos, luego si recibiste aquí hay un comentario. ¿Qué pasa si conocen varios? Se preguntan por cada uno. Tendríamos que ver cómo podemos hacer, lo que está sugiriendo Sofía es que sea un máximo de 3, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos replantear entonces esta pregunta? Es que el nombre del centro de salud, ¿no? O que conoces, ofrece servicio gratuito, sí o no. Sí o no. Y en el caso de que hayas respondido sí, voy a bajar esto. ¿Cuál? Y que haya una opción, o sea, de campo abierto para que pongan el nombre. Y aquí tendremos que especificar si queremos acotarlo a la Ciudad de México o dejarlo ampliado. ¿Cómo ven ustedes? ¿Lo acotamos a la Ciudad de México o lo dejamos abierto? Me parece que Ulises tiene levantada la mano. Adelante, Adelante. Ulises. Muchas gracias. Respecto del acrónimo, únicamente les comparto que de este lado lo que hemos hecho es realizar esa enunciación desde lo que está en la Constitución Política de la Ciudad de México. En el artículo 11 aparecemos como un grupo de atención prioritaria y es LGBTTI. De este lado, unos lineamientos que publicamos en la Gaceta Oficial es LGBTTI más y las otras orientaciones, identidades o expresiones de género no visibilizadas en el acrónimo. Por eso ahí nada más ponía como que pudiéramos homologarlo con toda la decisión que se tome de la mesa de poderlo hacer, pero nada más que pudiera quedar y eso es lo que hacemos de este lado. Gracias. Gracias. Sí, justo también nos habíamos apoyado en su momento
en una reforma normativa que hubo en el Congreso, por eso también habíamos acotado LGBT+, pero consideramos entonces conveniente homologar todo a las siglas que bien tuviste a señalar, ¿no? Aquí sería entonces, no sé si alguien tenga algún otro comentario, sino para ir con la que vamos, que conoces algún centro de salud general o especializado, en el caso de que tu respuesta haya sido sí, ¿cuál? Y si conoces, a lo mejor, para que haya como 3 opciones, o sea, puede ser otro. Y repetir esta pregunta, o sea, para que sean máximo 3, ¿no? Luego tenemos aquí la opción de si recibiste... adelante. Sofía levantó la mano. No sé, Sofía, si quieres. Sí, gracias. Nada más era respecto a lo que mencionaba Sole de si en Ciudad de México, si limitarlo. Y entonces, o sea, tengo entendido que esta mesa de trabajo, o que el alcance de este espacio es local, ¿no? O sea, es de la Ciudad de México. Entonces yo creo que sí lo más pertinente sería preguntar, o sea, especificar, ¿no? En la Ciudad de México, porque igual y nos pueden decir, conozco uno en Los Ángeles, pero pues no nos interesa, o sea, a menos de que lo queramos de referencia, pero... Sí, incluso, bueno, dependiendo de cómo resulte este ejercicio y si es de utilidad, por supuesto que podemos buscar replicarlo en otras entidades federativas, ¿no? Ya, pues la Ciudad de México sería como una especie de prueba piloto de este tipo de instrumento, ¿no? Y pues bueno, ya dependiendo de los resultados, que seguramente van a ser muy buenos, podemos empezar a buscar, o sea, que se repliquen en otras entidades y pues usen este modelo como ejemplo, por lo cual me parece perfecto que vaya acotado a la Ciudad de México. Y entonces que tengan la opción de poner hasta 3 centros especializados. Y la pregunta número 11, esto quedaría ya atendida, ¿no? Sofía, si gustas otra vez, tiene levantada la mano. Por andar dando pero ahorita justo pensando en esas 3 preguntas, o sea, como de si conocen, ¿cuál es el objetivo que tenemos con esas preguntas? Es decir, queremos mapear estos servicios, saber si son especializados, si ofrecen estos servicios, porque, o sea, ya sabemos que la Secretaría de Salud nos dice que no existen, ¿no? De que no hay clínicas especializadas más allá de la que menciona ahorita Ulises con la clínica trans. Entonces, sí sabemos, o sea, desde Balance tenemos mapeados servicios privados, ¿no? Que se especializan en población LGBT, pero pues sabemos que son costosos. Entonces, o sea, vaya, ok, pues sí, o sea, son privados. Entonces, o sea, como que mi duda sería, ¿cuál es la intención acá que tenemos? ¿El mapeo o conocer sus experiencias dentro de estos servicios, sean públicos o privados? O sea, como... De alguna forma, creo que tenemos que buscar dar preferencia a lo que sea gratuito, ¿no? Pero no dejar de lado, pues, o sea, el énfasis va a estar en los servicios públicos. No obstante, si hay información de que surge de algún centro especializado que es de carácter privado, puede ir en alguna parte del folleto como información general. O sea, como que pueden ser otros servicios u otros centros a los que puedes acudir y especificar que son de carácter privado para señalarlos en el folleto, ¿no? Al final cada quien va a tener la opción de decidir dónde quiere ser atendido, pero por supuesto la prioridad es que sean gratuitos. Y si hay alguno, pues identificarlo y poder proporcionar ese tipo de información, como ven. Ulises dice, cierto, disculpen, me concentré solamente en los servicios públicos. No hay ningún problema ahí. Vamos a hacer el enfoque en los servicios públicos. No obstante, si hay posibilidad de identificar algunos servicios de salud privada, por supuesto que pueden agregarse como, o sea, otra información dentro del folleto, ¿no? Entonces, pues ahí, no sé, Sofía, si tienes alguna sugerencia adicional en este aspecto.
O sea, nuevamente nada más es, o sea, como preguntarnos qué queremos hacer con esa información, ¿no? O sea, está bien que conozcan, bueno, por ejemplo, también me preguntaba respecto a la formulación de la pregunta. Cuando dice especializado, ¿es especializado en un tipo de servicio de salud? Es decir, especializado en traumatología, por ejemplo, o sea, como si estamos hablando de especializado en población LGBT, si contestan que son centros de salud generales, pues yo puedo decir, ah, pues sí, conozco el de centro médico, el de la raza, ¿no? O sea, como que eso, ¿no? Así como cómo nos aseguramos de que la información que consigamos con esas preguntas sea algo que realmente nos sea útil. Yo vería, o sea, como, o sea, a mí lo que se me ocurriría es como de, ah, platícame de tu experiencia en tanto eres una persona LGBT en distintos centros de salud, a lo mejor un máximo de 3, y dime qué tanto, qué tan bien o qué tan mal te fue siendo LGBT. A lo mejor eso ya nos da una idea de, ah, ya sabemos que en estos centros dan un buen trato o en estos otros centros dan un mal trato. Y entonces eso nos da tanto la oportunidad de incidencia de necesitamos trabajar con estos centros porque sabemos que, y también habría que ser en años recientes, ¿no? O sea, no es lo mismo si nos dicen de una mala experiencia en los 90, pero sí, o sea, como de, nada más es eso, o sea, como de, por eso como estar segura de en qué página estamos en cuanto a los objetivos de estas preguntas. Sí, pues ahí eso es justo lo que vamos a ir delineando, ¿no? O sea, si no es útil, tampoco vamos a preguntar cosas que no van a servir, ¿no? Aquí sería en cuál, si ofrecen servicios gratuitos sí o no, ver si deberíamos de saber si es especializado en un tipo de atención específica o cómo podemos tratar de diferenciar en qué si es especializado, porque puede ser, por ejemplo, el Hospital Regional de Alta Especialidad, ¿no? O el Instituto Nacional de Cancerología, o, por ejemplo, la Clínica Condesa, pero hay que ver a qué nos queremos referir con especializado, si eso lo queremos dejar abierto o lo queremos cerrar. Si ofrecen servicios gratuitos sería una opción, la otra es cuéntanos tu experiencia. Pero creo que está más abajo, ¿no? Si te hicieron sentir segura. A ver, esperen, vamos a ver. Ah, o sea, una cosa es que lo conozcan. Otra cosa, si recibieron en los 3 últimos años un servicio de salud en algún centro de salud general o especializado, sí o no, y a partir de ahí ya viene que en el caso de que tu respuesta haya sido sí, es qué tipo de especialidad recibiste, y aquí hay algunas opciones. Ok, aquí hay algunos comentarios, perdón. El nombre exacto del lugar en el que en qué alcaldía se ubica y en qué fecha acudió el servicio. Ok, para agregar acá. Nombre. Sí, adelante, Amir. Gracias. Ahorita también pensando, ¿no? En la utilidad de este cuestionario y para qué lo queremos lanzar a la comunidad LGBT. Sí. Y también centrándonos en los servicios públicos. O sea, sí me queda la duda de si estamos enfocadas en servicios públicos, ¿por qué hacer la pregunta de ofrecer servicios gratuitos? ¿No? Porque si entendemos que el servicio público es porque está haciendo un servicio gratuito. Y en ese sentido, creo que la propuesta va más como por el hecho de saber las experiencias de la comunidad LGBT en los servicios públicos. En cuestión de salud, ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí habría como que reconfigurar esta encuesta en torno a ello y sí poner como primeramente de qué alcaldía eres, no sé si también un rango de edad y ya como hacer las preguntas. ¿Has recibido en los 3 últimos años un servicio de salud? Y ya como nombre de el centro de salud que te atendió, cómo sentiste esa atención y cómo encaminarlo en torno a ello, ¿no? Para conocer cómo fue la atención en ese centro y en esa alcaldía. Y ya así nos arrojan los datos de
en cuáles centros de salud y en cuáles alcaldías se tiene que hacer este trabajo de incidencia de sensibilización. Claro, aquí el asunto es que si le preguntamos a la persona de qué alcaldía es, ¿no? Por ejemplo, preguntamos al inicio, el asunto es que generalmente es poco probable que se atiendan en servicios de su propia alcaldía, justamente porque no tienen conocimiento de que exista, ¿no? Ese tipo de información. Entonces, por eso consideramos que no era relevante preguntar de qué alcaldía es la persona, pero podemos preguntarla. Pues al final del día, pues no sucede nada, ¿no? Pues nos puede ser para una información estadística que pueda abonar, pero aquí, por ejemplo, si recibiste en los últimos 3 años un servicio de salud, o sea, que sea el nombre del centro, aquí tendremos que ver, por ejemplo, el nombre del centro de salud, en la alcaldía en la que se localiza, y fechas en las que acudió el servicio. Aquí tenemos que, o sea, especificar qué queremos que pongan, porque puede haber sido, ya preguntamos anteriormente si van una vez al mes, o una vez al año, o una vez cada 6 meses. Y si aquí estamos preguntando si en los últimos 3 años recibiste un servicio de salud, pues a lo mejor las fechas en las que acudía el servicio, pues ya quedaría respondida, ¿no? Con que dicen que sí o que no. Si acaso lo que podemos poner es que si en el último año, pero bueno, considerando el texto de pandemia, creo que podemos dejar los 3 últimos años, y a lo mejor podemos omitir esta pregunta. ¿Qué les parece? El tema de la fecha, o sea, bueno, considerando que en la pregunta está lo de recibiste en los últimos 3 años, o sea, como que de alguna forma sí nos da chance de saber que es algo vigente, ¿no? Entonces, ahí en ese caso sí podríamos omitir la fecha, pero si no estuviese eso, sí. Ok. Aquí tenemos la opción de, puede ser de especialización a la que acudiste, o especialización. Ok, esto puede llegar a quedar así. Ah, bueno, es que esto está, perdón, está más abajo. En el caso de que tu respuesta fue sí, con base en tu experiencia, ¿qué tipo de especialidad, no? Y van a poder aplicar más de una, ¿no? Si fue medicina general, interna, plástica o algún otro. Aquí veo un comentario de Sofía, y si fueron varias, misma duda sobre la lógica de la respuesta. A lo mejor lo que podríamos ver aquí, van a poder seleccionar más de una opción, ¿no? El asunto está en que si lo que podemos plantear es que por centro de salud nos digan qué especialidad recibieron. Podemos configurar el formulario en ese sentido, de el nombre del centro de salud, qué tipo de especialidad recibiste, ¿no? Y dar opción a que pongan 3 tipos de servicios recibidos, ¿no? ¿Cómo ven? Para que no sea general y que sea lo más acotada posible. Mencionan, ejemplo, Sofía está de acuerdo con... sí. Ujú. Sí, ahí sería, por ejemplo, en la clínica Condesa, pues ahí fue en los últimos 3 años, o sea, poner aquí el nombre, la alcaldía en la que se localiza, y ahí recibí, por ejemplo, o sea, otro tipo de opción, ¿no? Y ahí ya le especifico. Si consideran que falta alguna otra opción, por supuesto la pueden incluir aquí en la lista, ¿eh? Y sobre esto ya tendría que ser sobre cada centro de salud, no al que acudió. O sea, a partir de aquí, voy a poner que estos son por centro de salud. Esto lo voy a señalar.
o sea, que vamos a tratar de poner, agregar otro y ya, ¿no? Entonces que señalen la especialidad, si se sintió segura, ¿no? Segura. Luego es si me sentí completamente segura, bastante segura, no me sentí del todo segura, no, me sentí un poco insegura, ¿no? O puede ser, me sentí yo sugiero que a lo mejor en lugar de no, me sentí un poco inseguro, que directamente pongamos, lo pongamos así. Para que Entonces, a pueda lo quedar. mejor, Uh-huh. o sea, creo que, o sea, lo ponía por la pregunta, pero a lo mejor podría ser qué tan seguro te sentiste, y entonces ahí ya efectivamente deja de ser el 100, ¿no? Exacto, como un término intermedio. También agregar la pregunta que dice si consideras que la atención fue respetuosa y se atendió a tu necesidad médica, ¿no? Creo que también, o sea, como ven, digo, la vemos pertinente. Sofía, Mirko, ¿qué opinan? Amir levantó la mano. Si gustas, Adelante, Amir. Amir. Gracias. Creo que incluso se puede hacer de esa pregunta dos, ¿no? Como con esta propuesta de Ulises, ¿consideras que la atención fue respetuosa? Creo que igual va un poco como de la mano con esta de qué tan segura te sentiste. Y creo que otra parte es si se atendió tu necesidad médica, ¿no? Porque puede ser que sí te atendieron, pero en esa atención tú te sentiste incómodo, insegura. No lo ubico, O puede pero ser que al contrario sí te sentiste segura, pero la información que te dieron no fue completa o con perspectiva de género, de disidencia sexogenérica, ¿no? Que creo que es algo que conocemos, que de acá del lado de cuando una mujer sáfica una mujer disidente va a un servicio de salud sexual, la información no suele estar completa o no tiene como esta perspectiva, ¿no? Sí, sugieren que a lo mejor esta se replantee, se incluya, consideras que la atención fue respetuosa, o sea, porque una cosa es que sea respetuosa y otra que se haya atendido a la necesidad. Entonces aquí es, por ejemplo, Sí, podemos ver, exacto. consideras que la atención fue respetuosa como persona y te sentiste, ¿no? Segura como persona y aquí vamos a ajustar, ¿no? Luego lo voy a poner en color para saber que ahí vamos a homologarlo con las siglas como bien nos señalaban. Entonces sí, ¿cómo podemos aquí las respuestas? Si hacerlo en esta misma o podemos poner, sí, fue respetuosa. Propongo también para que no sean repetitivos los incisos, que sea como Sí, no, ¿y por qué? sí. Bueno, te podemos ponerlo como en esta, como sí, no del todo, o y no. Gracias. Tenía otra pregunta, pero ya. Así estaría bien, entonces. Creo que igual podemos como retomarlo en otro punto, pero más o menos como por ese sentido, las respuestas. Sí. Sí, al final, no del todo es que no es ni sí ni no, ¿no? Es como un punto intermedio y que nos cuenten el por qué, ¿no? Luego es si consideras, más bien, si se atendió tu necesidad médica.
no del todo y el por qué, ¿no? A lo mejor no del todo, pues es que recibió una parte de la atención y para otra tuvo que acudir a otro espacio. Luego aquí, para esta pregunta, ¿sería posible ofrecer una lista y pedir que seleccionen un top 3 o todas las que apliquen o las que arreglen en función de lo que les parece más prioritario? Esto es en qué aspectos son relevantes para hacerte sentir más segura y respetada, ¿no? Al momento de recibir atención médica en los centros de salud. ¿Ustedes tienen idea de qué top 3 pueden llegar a ser en esta pregunta? El top 3, o sea, imagino que sí van a mencionar la clínica Condesa, probablemente mencionan la clínica trans y, o sea, centros de salud públicos, o sea, nuevamente, o sea, se me ocurren, sé que Inspira brinda atenciones, ¿no? O sea, sé que hay varias organizaciones de la sociedad civil que brindan, y entonces a lo mejor mencionan algún servicio por el estilo, pero quién sabe. Sí, incluso aquí estamos hablando, por ejemplo, de los aspectos que son relevantes, ¿no? ¿Qué características del servicio de salud hacen sentir a la persona más segura, ¿no? Si es, por ejemplo, la atención, el trato del personal, que no sea discriminatorio, pues la empatía que pueden tener con las características, o sea, sexuales o corporales que presenta una persona, o sea, ¿cuáles son esos aspectos que nos hacen sentir seguras, o sea, respetadas al momento de recibir este tipo de atención? O sea, es decir, ¿cuáles son esos factores? ¿Cómo ven? Por ejemplo, uno se me ocurre que puede ser por la empatía del personal que brinda el servicio hacia la comunidad, ¿no? Puede ser, no sé qué otros aspectos consideren que podamos incluir aquí, y obviamente 2 o 3 opciones y darle la opción de otro y que especifiquen. O lo dejamos abierto. A lo mejor podemos dejarlo ahí abierto y ya que señalen pues lo que considere la persona, ¿no? Y luego es qué centro de salud recomiendas para las personas de la comunidad. Aquí también vamos a señalarlo para que ya quede homologado y podemos poner o sea, 4 opciones. Aquí hay una propuesta de Ulises, especificar el sentido en el que va la recomendación, desde la calidad del servicio o la atención recibida. Creo que podríamos separar justamente estos 2 aspectos, ¿no? O lo dejamos solamente en uno, ¿cómo ven? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, Sole, por favor? Es que aquí, por ejemplo, Ulises está haciendo una diferencia interesante de que la recomendación del centro de salud es por la calidad del servicio o por el tipo de atención recibida, ¿no? Que creo que también aquí podemos poner esas 2 alternativas, ¿no? Vamos a esperar a ver por la atención recibida, por la calidad del servicio aquí por la atención médica, ¿no? O sea, por la... ¿cómo? Amir levantó la mano. Adelante, Amir. Gracias. Era sobre el comentario de la pregunta 13, de en qué sentido va la recomendación. Considero que va ligada a la 14, ¿no? O sea, como con la 14 ya se responde por qué recomiendan ese centro de salud. Y tal vez la 12 sí podríamos dejarla abierta para que la misma población nos diga una sugerencia, ¿no?
¿Por qué? Y en la 13 ya ponen el nombre del centro de salud. Y ya la 14, ¿por qué motivos lo recomiendan? Aquí también, de los centros de salud que recomiendas, ¿no? Tendremos que procurar vincular que, por ejemplo, la Clínica Condesa la recomiendan por el trato que recibieron, ¿no? Por las instalaciones, por la facilidad en los costos. O sea que la respuesta 14 sea para cada uno de los centros de salud. Porque si no, no vamos a poder vincular de manera directa con el centro. No sé cómo vean esta opción. Si existe la forma de hacer la vinculación por centro, creo que es muy útil saber las respuestas para cada uno. ¿Sí? Ok, esto lo anotamos para el momento de configurar. Está comentando, vi ahí un mensaje de Ulises que en la parte de salud mental se tendrá que considerar también el uso de sustancias psicoactivas. Entonces sería dentro de la parte de especialidad. Tratamiento, así sería lo adecuado, tratamientos psicoactivos. Sí, pues. Ahí cualquier cosa luego lo... tomo nota ahí para poder ver. Y luego, una vez que por centro preguntamos los motivos por los cuales recomiendas, la pregunta 15 es, ¿las personas que son atendidas y sus familiares que acuden a estos centros son orientadas a informar respecto al procedimiento que se realizará? Y aquí lo que está, un comentario que nos está haciendo Sofía es que al igual que hace unas preguntas, la duda sería cómo procesar la información, si están pensando en varias clínicas al mismo tiempo, si estamos evaluando el desempeño de cada una. Ok. Aquí lo que podríamos hacer entonces, que la pregunta no solo 14, sino la 14, la 15 y la 14 y 15. Porque si ha vivido algún hecho discriminatorio, no creo que te esté recomendando ese centro, ¿no? O sea, creo que puede ser algo totalmente distinto. Aunque también se está especificando que sean estos centros de salud. Entonces, a ver, Que nótese que incluso, o sea, puede ser ambivalente. O sea, he escuchado testimonios de la clínica Condesa que, por ejemplo, no tienen un trato tan adecuado para personas no binarias, pero pueden tener el trato suficiente para las personas trans que sí son binarias, ¿no? Entonces, como que igual y pueden llegar a vivir un hecho discriminatorio en un lugar que sí pueden recibir atenciones que en otros lugares no. O sea, como que o quizá a lo mejor reciben un trato discriminatorio por parte de una persona, no sé, de cierto equipo del mismo establecimiento y por otro lado recibieron atención de otra persona que dio un muy buen servicio, ¿no? Bueno, o sea, podría ser que sí sea sobre ese centro. ¿Qué hacemos? ¿La agrupamos por centro o la separamos? Y la dejamos abierta. ¿Cómo ven? Quizá para la 16 sí podría ser como sí o no y luego preguntar en cuál o cuál es como abierto, ¿no? Si no, había un comentario de Ulises, pero creo que ya no sé si lo borré yo o a lo mejor se aceptó en algún momento. Si has vivido algún hecho discriminatorio en estos centros de salud por tu identidad y o tu expresión de género o por tu orientación sexual. Aquí sería sí, no, y en caso de la respuesta en cuál o en cuáles, ¿no? Luego es en la 17, ¿por qué no? ¿Quiénes fueron perpetuados estos actos de discriminación? Selecciona todas las que apliquen.
Eh, Aquí hay un comentario. Este comentario es, ok. Ok, en lugar de preferencia sexual, orientación sexual. Entonces, podríamos entonces esto dejarlo ahí. Y doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, personal administrativo u otro. No hay ningún comentario. Aquí es, ¿has denunciado o emitido alguna queja respecto al trato y a la atención que se le da a las personas que acuden a estos centros de salud? Si no, y por qué no? Eso nos puede dar a lo mejor algún tipo de información interesante. Aquí dice, en la 19 consideras que el personal de salud debe contar con capacitaciones para tratar a las personas de la comunidad que acuden por alguna enfermedad en estos centros, si no, y el por qué. Y aquí está sugiriendo Ulises que abriría la posibilidad de hablar de sensibilización, puesto que son dos caminos distintos de intervención cuanto a la atención a las personas de la comunidad y los conocimientos médicos. Entonces, ¿cómo sugieres a lo mejor, Ulises, que planteemos en específico, en concreto, la pregunta para que abarque esta sugerencia que comentas? Si no hay, ahí, ¿cómo ven que podemos incorporar esta recomendación? Adelante, Samir. Gracias. Haría la sugerencia de, primeramente, cambiar la palabra capacitaciones por talleres. Entonces, ¿qué haría la pregunta? ¿Consideras que el personal de salud debe de contar con talleres y sensibilización para tratar a las personas de la comunidad LGBT+? Sí, perfecto. Ok. De manera adicional, ok, dice que es, ¿qué especialidades consideras que deben ser ofrecidas en estos centros para la atención de personas de la comunidad? Entonces dice que esto es muy amplio, las necesidades médicas, las personas trans, las mujeres lesbianas, los hombres gays y las personas intersexuales son muy diferentes. Quizás hablar de qué servicios médicos requieren estas poblaciones, así como la relevancia de hablar de salud integral. Podemos entonces reformular aquí la pregunta, ¿no? De qué servicios en lugar de especialidades. No sé si están de acuerdo, Samir y Sofía, con esta recomendación. El problema es que justamente estábamos preguntando, bueno, preguntando si, o sea, como también cuál es el interés de hacer estas preguntas, ¿no? O sea, nuevamente el chiste es justificar a la hora de promover políticas públicas que la población esté interesada en que esto suceda y de alguna forma empujar. O sea, porque creo que es de ley, ¿no? Así de que forzosamente todos estos servicios tienen que estar accesibles a todas nuestras poblaciones y que todo el personal médico tiene que estar debidamente capacitado para atendernos. Entonces, o sea, no sé qué tanto necesitamos como justificar eso. Ajá, no sé, estoy un poquito confundida en cuanto a estas preguntas. Podría llegar a servir de alguna forma, el objetivo principal de este cuestionario va a ser obtener, o sea, elaborar el folleto, mapear los servicios de salud. Pero si hay algún, ¿qué servicios médicos requieren estas poblaciones? En el sentido, lo que estoy pensando, ¿no? En voz alta, es tratar de ver si a partir, o sea, de los servicios que son más demandados, ¿no? Podemos buscar acercamientos con, por ejemplo, servicios de salud pública, con la Secretaría de Salud, para tratar de ver dónde es que se brindan estos servicios específicos, ¿no? Que son como muy generales
y que a lo mejor la persona realmente no se atendió, pero sí siente que está la necesidad, ¿no? De no me fui a atender porque no sé que puedo atender o si tengo, incluso me puedo ir a cualquier centro de salud o tengo que ir a alguno específico, ¿no? Es tratar de ubicar, o sea, las necesidades y ver si ya existe. Si no existe, pues bueno, es un área de oportunidad justamente para poder incidir en materia de política pública en algún momento, o sea, desde el trabajo que realizan. Y adelante, Samir, te escucho. Gracias. Sí cambiaría como con base a lo que nos comentas la Sí. pregunta entonces, porque sí queda muy ambigua y muy amplia de la manera en que está redactada, ¿no? O sea, ¿qué servicios médicos requieren las personas de la comunidad LGBT? Pues todas, todes y todes, independientemente de nuestra identidad, requerimos en algún punto medicina general, ¿no? O medicina interna o alguna cuestión. Entonces, sí sería eliminarla o replantearla como tú siendo parte de la comunidad LGBT+, ¿qué consideras que hacen falta a estos centros de salud? ¿O qué consideras que se necesita fortalecer o qué servicios se necesita ofertar? Quieren, Lo puedo poner acá por el chat. sí, lo puedes poner por el chat o incluso en el propio documento, si gustas, Claro. lo pueden colocar ahí para poder poner en el propio documento. Luego, por ejemplo, aquí es si existe información de fácil acceso para que las personas de la comunidad puedan acudir a los centros de salud general o especializados. Y aquí dentro de las opciones, o sea, ya está, porque la opción que decían psicología y psiquiatría, perdón, la siguiente que es información de fácil acceso. Aquí lo que dice Sofía, que esto es más una pregunta de investigación para la población. Con esa idea preguntaría, ¿cómo te enteraste de los centros de salud donde recibiste un buen trato como persona, ¿no? Eso entonces sí puede llegar a ser una alternativa. Y esto tendría que ser una pregunta abierta, ¿no? O podemos acotarla a 3 opciones, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, por miembros de la comunidad, por redes sociales o por medios de comunicación. Podemos poner por redes sociales y otro. Probablemente búsqueda en Google, ¿no? Motor de búsqueda o algo por el estilo. Y luego, la otra opción es qué tan fácil para ti fue acceder a información sobre los centros, ¿no? Entonces puede ser, aquí es literal la pregunta. Y ahí puede ser la opción de una escala, ok, muy fácil. No sé cómo ven esta escala.
O ¿no? Esta ya se iría, ¿cómo ven esta opción? Ya para quitar esta pregunta. Luego está la pregunta de, ¿crees que es necesario que exista más difusión respecto a los lugares donde acudir para tratamiento de salud de las personas, de la comunidad? Sí, no. ¿El por qué consideran que no es necesario o si lo agregamos? Lo bajé nada más a la siguiente pregunta. O sea, igual tenía como la misma duda, ¿no? Así como de si no es una respuesta un poco obvia, pero nada más porque, o sea, para que esté como 17B, allá abajito. Sí, porque ahí de alguna forma porque eso puede incluso hasta ubicar cuál es la estrategia de difusión que debemos de aplicar a los folletos para que sea más efectiva y llegue a la población que tiene que llegar. O sea, si ellos dicen que es necesario, es posible que, porque a lo mejor pues es útil que haya un cartel pegado en las alcaldías o en vías públicas, o porque no es, vamos a suponer, ¿no? Que es necesario que exista mayor difusión, sí, porque generalmente se difunde en redes sociales y yo no tengo acceso a internet, o porque se difunde en radio y yo ocasionalmente escucho radio, ¿no? Eso nos va a dar la pauta de por qué medio podemos difundir estos folletos que tenga una comunicación efectiva, o sea, que llegue a quien tenga que llegar. Ese es el objetivo un poco de esta pregunta, ¿no? Pero se duplica con la 18. O sea, creo que la podríamos quitar, como ven. O sea, justamente la 18 me hace mucho sentido. O sea, como de, ajá, como por dónde, cuáles son los medios que más utilizas. Lo de las redes sociales de repente puede ser un poquito doble filo, porque si no estás con el algoritmo de tal manera que, o sea, que la red social entienda que lo que te interesan son esos contenidos, igual y no te llegan. Pero sí, o sea, Ahí está. Ok. Perfecto. Justamente coincido con Amir. Y aquí está diciendo de si es útil contar con un directorio con georreferenciación para ubicar los centros de salud. Y aquí está comentando Ulises que esto es importante porque nos ayuda a ubicar los espacios que son respetuosos con las personas. Perfecto. Sin embargo, es necesario señalar que ningún espacio puede experimentar violencia o discriminación. Eso es algo que creo que tenemos que incluir incluso en el folleto, ¿no? Este comentario lo voy a... quizá yo nada más matizaría diciendo, o sea, de que puedes, puedes, y lo hacemos. Nada más que no deberíamos, ¿no? Y, o sea, y quizás sí formularlo desde los derechos, así como de que tú tienes derecho a una atención, o sea, adecuada y tienes derecho a vivir libre de discriminación, ¿no? O sea, como que ponerlo desde esto no debería estar sucediendo y tienes derecho a exigir que sea de otra manera, si sucede. Exacto, poner algo así incluso es en el caso de que, por ejemplo, hayas sufrido discriminación, ¿no? Experimentaste una violencia, te puedes acercar con, eso lo podemos poner incluso acá en el cuestionario o si gustan en el propio folleto, ¿no? Creo que podemos poner teléfonos de atención que pueden recibir la comunidad en caso de haber experimentado violencia o discriminación. Creo que es algo importante que sepan qué podemos hacer si fuimos violentadas por personal médico, por el personal, o sea, de algún centro de salud o discriminación en algún sentido, y ahí ya ponemos, bueno, datos de COPRED, no sé, a lo mejor de alguna organización que dé seguimiento y acompañamiento a estos casos, incluso por parte de Civiso, o sea, ahí va esa información pues va a poder estar en el folleto justamente para poder captar estos casos, ¿no? Y eso sería todo. O sea, si están de acuerdo, obviamente, sí. Sol, al final, Sofía nada más puso un comentario que respecto a lo que acabamos de platicar estaría
e incluso, bueno, contactar a personas de COPRED para ver qué sugieren en este sentido. O sea, como irnos coordinando desde la concepción misma, quizá, ¿no? Pero... Sí, de hecho, COPRED es parte de integrante de la Red Ciudadana Apertura. Puedo compartir, o sea, con ellas este cuestionario, los trabajos que estamos realizando, para que puedan hacer un aporte o incluso desde la perspectiva de este cuestionario o incluso en la elaboración del folleto. Yo creo que les va a interesar, les compartiremos luego qué es lo que nos comentan, y veo que Ulises levantaste la mano, adelante. Sí, muchas gracias. Pues nada más para abonar que de este lado tenemos una vinculación directa con COPRED justo cuando existen este tipo de denuncias, pero por otro lado va a ser importante que pudiéramos mencionar los órganos internos de control. Al final estos espacios de la administración pública, muchas veces nos quedamos con la idea de que COPRED los puede resolver todo, pero el órgano interno de control es muy importante y fundamental para este tipo de quejas. Así como la unidad, me parece, unidad o fiscalía de delitos cometidos por las personas servidoras públicas. Entonces también para poderlo poner de ese lado y que pudieran tener también en el mapa esas instituciones y áreas para poder denunciar. Incluso la comisión, ¿no? Que sabemos que si ya está con la comisión, ya no puede ir con COPRED, pero también poderlo mencionar. Gracias. Sí, sí, efectivamente creo que tendríamos que poner dónde se pueden, a qué instancia se pueden dirigir las personas en caso de que hayan sido violentadas, ¿no? Entonces, ya tomé nota que es mencionar a los órganos internos de control, en el caso más que nada del centro, y especificar, ¿no? El órgano interno de control del centro de salud público, ¿no? Al COPRED, a la CIVISO, bueno, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y eso es parte de lo que vamos a integrar ya en la elaboración del folleto informativo. Creo que es información muy importante, ¿no? De alguna manera que no debe de faltar, incluso como datos de contacto, para que puedan recibir como algún acompañamiento o atender alguna duda en particular. Voy a dejar de compartir el formulario. Vamos nosotros desde el equipo a pulirlo, lo vamos ¿cómo es esto? A traspasar a un formulario para que lo puedan ver, y por supuesto que se los vamos a compartir para que hagan como un llenado de prueba, ¿no? Para que vean que si se siente muy extenso, si está muy difícil, si hay algo que precisar, que no quedó claro, y con eso, de alguna forma, lo que vamos a hacer es que una vez que ya hayan hecho las pruebas y que no tengan ningún comentario, ya lo vamos a poder empezar a difundir, ¿no? Entonces, aquí la propuesta, cualquier cosa de Luandi, las propuestas de fecha que tenemos pensadas para ello, y lo que sí nos gustaría, les compartimos aquí algunas propuestas. Esa es la lista de acuerdo. Del glosario de definiciones, eso no se queda. Si quieres, deja de compartir esta pantalla o vete a la parte de posibles fechas. Ahí. Viene en el documento, nada más que no se bajaba. Dame un segundo. Es que viene sí. en este documento también. Dame un segundito. Porque no me dejaba bajar la información. Sí, porque al final el glosario ya no se quedó, sino que lo vamos a cualquier cosa a especificar ahí. Pero lo que debemos de pensar es, ¿tienen forma ustedes de distribuirlo con otras organizaciones aliadas, con integrantes de la comunidad? O sea, ¿cuentan con un directorio así que podamos tener como una cantidad de respuestas representativas, ¿no? Nosotros también acá con nuestras aliadas de la Red Ciudad vamos a compartírselos para que a su vez lo difundan con la comunidad y podamos tener una cantidad que nos dé un poco de orientación, ¿no? Perfecto, Ulises, gracias, ya te leí. La propuesta de fecha, ¿no? Para empezar la difusión del instrumento, está pensado para el 25 de abril, pero creo que esto, con la finalidad de hacer pruebas, creo que tendría que ser un poquito más adelante. Si mañana tenemos, entre mañana y el lunes tenemos el instrumento más tardar, que ustedes lo tengan, que puedan hacer la prueba entre martes y miércoles, ¿no? O sea, si gustan martes, miércoles y jueves, para que el viernes 29 podamos
arrancar con la difusión del instrumento. ¿Cómo ven esa opción? Nada más sería cambiar, Andrés, de la fecha para empezar la difusión del instrumento sería el el viernes 29 de... Viernes 29, a ver, déjame modificarlo en el documento. Viernes 29. Viernes 29. Y del 25 al 28, o sea, hacer pruebas al instrumento. A ver, un segundo. Del 5, ¿del qué me dijiste? Del 25 al 28 de abril. De abril, ajá. Periodo para hacer pruebas al formulario digital. Ok. Y la fecha límite, ¿qué fecha límite proponen para dar espacio a que respondan este cuestionario? O sea, una vez que empezamos, o sea, yo sé que el 29 empieza la difusión, pero puede ser que sea entre el 29 y el 6 de mayo, que toda esa semana se haga difusión del cuestionario, que se envía a lo mejor algún recordatorio. ¿Cuánto tiempo consideran que podemos darle a las personas para que lo respondan? Yo generalmente les daría como 2, 3, 4 semanas inclusive. Ok. Pero sí depende un poquito. O sea, si la estrategia en serio es la de, o sea, como de no irnos de manera pública y nada más esperar que a través de listas de correo o algo por el estilo o sea, si es a través de listas de correo, pues a lo mejor si se envía una sola vez, o sea, a lo mejor una semana, pero no estoy segura de cuántas respuestas consigamos. Digo, lo podemos intentar de cualquier manera y si no resultara satisfactorio el número, pues podemos contemplar otra estrategia, ¿no? Bueno, no sé. Porque si no, podemos dar hasta el 20 de mayo. ¿Cómo ven? Hasta el 20 de mayo es razonable. Yo digo porque si nos vamos mucho más, luego el problema es que vamos a tener como muy tarde la información y entre lo que armamos y procesamos va a ser un periodo considerable. Entonces, Andy, para que puedas tomar nota, ok, dice, daría máximo un mes, perfecto. Entonces, si empezamos la difusión el 29 de abril, con que el 20 de mayo tengamos, demos de chance para la respuesta, está bastante bien. Y a partir, o sea, en la semana del 23 al 27 de mayo podamos procesar la información. Originalmente habíamos pensado una fecha propuesta para la siguiente mesa el 19 de mayo, ¿no? Pero con la finalidad de que podamos conocer los resultados y poder compartirlos y analizarlos, o sea, de manera previa. Entonces la siguiente sesión podría llegar a ser incluso la segunda semana de junio. No sé cómo la ven. O sea, para que todo mayo lo enfoquemos en el esfuerzo de difundir y reforzar la comunicación con las personas de la comunidad. Y una vez que cortemos el formulario, podamos procesar la información, analizarla y compartirla, por ejemplo, el jueves 9 de junio. Quizá, o sea, una reunión durante el periodo de difusión pudiera servirnos para como actualizarnos, ¿no? Así como ver qué tanto hemos avanzado, qué tanto nos falta, no en términos de que sabemos que nos falta X número de respuestas, sino ver como, claramente estas poblaciones han contestado más o menos, por dónde, o sea, como rebotar, ¿no? Así como de por dónde podríamos difundir más en ese jalón final. O sea, creo que en ese sentido sí sería útil reunirnos. Entonces podría ser, como habíamos pensado originalmente, el jueves 19 de mayo para saber si es necesario ampliar incluso el plazo o ver cómo vamos en ese sentido. ¿Qué les parece? De acuerdo. Ok. Entonces, así lo hacemos y va a ser como muy rápida la sesión del 19, porque vamos a comentar, o sea, qué labores de difusión hicimos, cuántos cuestionarios recibimos, o sea, cómo está la tendencia de la información, ¿no? Sin hacer un análisis exhaustivo, pero sí conocer la tendencia y saber si es necesario ampliar y si ampliamos, o sea, dónde hay que focalizar los esfuerzos. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser muy útil. Ok.
Y con eso están los acuerdos. Nada más me iría hacia arriba, Andy. Ok, para que puedan mirar. Ese, si quieres, el acuerdo 3. A ver. Ok, eso también ayudar con ellos. Ok, para tratar de buscar el contacto. Ulises, habías dicho que tenías el vínculo también directo con COPRED, o sea, podemos buscar como el acercamiento y a ver qué opinan, y con eso, de alguna forma, pues saber qué nos dicen y si se unen a estos trabajos que estamos realizando. En su momento, por parte de Servicios de Salud Pública, habían dicho que no tenían como ningún comentario sobre el formulario, así que no hay ningún inconveniente. Y no sé si quieras dar lectura a los acuerdos para que ya podamos empezar con la parte de votación y cierre la sesión. Vale. Bueno, entonces, volvemos a retomar los acuerdos. Cualquier cosa me dicen, sobre todo con las fechas. Bueno, vamos a validar la propuesta del cuestionario que acabamos de ver y con las modificaciones que se hicieron en esta mesa. Posteriormente, para la estrategia de difusión y de envío será buscar al Hospital General de México, Secretaría de Salud, Clínica Trans o bueno, cualquier otra servicio de salud que nos pueda brindar mayor información respecto a las personas de la comunidad que puedan contestar el cuestionario dentro de los centros que se otorgan estos servicios públicos. Posteriormente está contactar a la COPRED para ver qué sugieren respecto al cuestionario y que puedan hacer un aporte en la elaboración, bueno, en el contenido del cuestionario, así como en la elaboración del folleto. Después, hacer mención acerca de las instancias de los órganos internos de control del centro de salud, entre otros, para este tipo de, bueno, las denuncias que se puedan derivar en este procedimiento y que se busca incorporar en el folleto informativo. Y ahora en la parte de las fechas. Entonces quedamos que el instrumento en Google Form quedaría listo a más tardar entre el viernes 22 y el lunes 25 de abril. Posteriormente, del 25 al 28 de abril se van a hacer las pruebas al formulario digital. Luego, la fecha para empezar la difusión del cuestionario sería el viernes 29 de abril, para que la fecha límite para recibir respuestas se quedaría como el lunes 20 de mayo. Posteriormente, las fechas límites para estar procesando la información van a ser entre el 23 y 27 de mayo, al 27 de mayo. Y por último, quedamos que la próxima sesión para ver cómo vamos con la difusión del cuestionario, etcétera, va a ser el próximo jueves 19 de mayo a las 16:30 horas. Es todo entonces. Si gustan, ¿quieren que compartamos la liga del Menti para la votación? Ya compartí la liga de Menti, incluso compartí la liga de la hoja de acuerdos por si querían leerlas en sus equipos. Y si gustan, lo que puedes compartir es la pantalla de votación para que podamos votar los acuerdos, si están a favor o están en contra de los mismos, y con eso, previo a concluir la sesión. ¿Sí la tienes en la mano, Andy? Perfecto. Si quieres, para proyectarla. Ya les compartí en el chat el link para que puedan votar. Tendremos que tener un voto por parte del equipo que estaba abierto, uno por Civiso y uno por Balance. O sea, bueno, pues por lo menos 3 votos, que pueden llegar a ser 4. También por la alcaldía Cuauhtémoc, que serían un total de 4 votos. Sí se ve, ¿verdad? En la pantalla. Sí, si se ve, a lo Sí. mejor para actualizar. Para ver si se registran los votos. Déjame actualizarlo otra vez. Dame un segundo.
Si alguien tiene algún inconveniente, Sandra, nos avisas para que podamos hacer el voto por ti. Ya se está actualizando, ahorita lo vuelvo a compartir. Gracias. Llevamos 3, nos faltaría Un voto, ¿verdad? un voto Ulises o no sé Andrea. quién. A ver, vamos a ver. Si quieres, dale a actualizar otra vez. Sí. De parte de balance votamos una vez, entonces no sé si ya están los votos completos. Ya hay 4 votos ahorita. Ya quedarían los votos completos, entonces por unanimidad quedaron votados a favor los acuerdos establecidos de la quinta mesa de cooperación de tratamientos de salud para personas de la comunidad LGBT+. Y con esto, bueno, pues de entrada, agradecerles en nombre de la comisionada María del Carmen Nava su participación. Vamos a estar atentas a los acuerdos, o sea, vamos a trabajar en el formulario. Como bien saben, siempre van a tener a disposición la minuta, el acceso a la grabación para que puedan revivir algún aspecto que ustedes consideren necesario recapitular. Y con ello, pues ya estaríamos en comunicación. Podemos armar, si gustan, Ulises, con Sandra, con Amir, con Sofía, o sea, de entrada, y puedo ver con Rocío también, que es de Servicios de Salud Pública, un grupo de WhatsApp para que cualquier cosa fluir de manera rápida el formulario y tener, si hay algún comentario, pues ahí lo podamos hacer mucho más ágil. Y con eso, pues por el momento sería todo y pues estaremos al pendiente de los comentarios y de los trabajos que siguen a estas acciones. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.